hablando de algunos puntos cruciales eh, con relación a el plan original de Elohim, el plan original del Elohim de Israel y el plan original con Israel. En el libro de Matitiyahu es un libro que tiene que ver con el reino. El énfasis es el reino. El énfasis es la restauración y el establecimiento del reino. Comienza en los primeros capítulos hablando de la constitución de este reino, de la constitución del reino en el cual Yeshua es el rey. Fue el reino que el Eterno le dio a David. Dice que a David se le dio el reino. ¿Cuál reino? ¿El reino de Israel? Bueno, a muchos reyes se les dio el reino de Israel, pero ¿a qué reino se refiere? Al reino de los cielos, al reino de Elohim, que es lo que dice 2 Crónicas 13:5. ¿O no saben que el Eterno, Adonai, él dio a David el reino por pacto de sal para siempre? Ese reino es el reino de los cielos, el reino de Elohim. Nuestro Padre quiere establecer su reino en esta tierra. El reino tuvo un tiempo de decadencia y Yeshua viene a levantar nuevamente el tabernáculo caído de David, o el reino que el Eterno le dio a David, el reino de los cielos. Por eso Yeshua comienza su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se os es ofrecido. El reino de los cielos está viniendo, se está estableciendo en esta tierra. En el libro de Matitiyahu hay una de las parábolas. Hay muchas parábolas en Matitiyahu que hablan del reino, y hay una en Mateo 22:1-14. Dice: y Yeshua de nuevo usó parábolas para hablar con ellos. Él había pasado por una gran sección que hoy está en Mateo capítulo 13, donde él habló muchas parábolas, muchas cosas, muchos misterios del reino por parábolas. Él dice: es que a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Y para eso él habló en parábolas, de tal manera que oyendo no entendieran a qué se refería. Son como secretos que él está revelando. Y por eso él habló en parábolas. O sea, necesitamos pedir la revelación a Yeshua sobre qué es lo que significa entonces las parábolas del reino. Las parábolas del reino. 7 parábolas él usó en Matitiyahu capítulo 13 con relación a el reino. Y en capítulo 22 de Matitiyahu vuelve a usar otra parábola del reino. Y aquí Yeshua de nuevo usó parábolas para hablar con ellos. Y Yeshua dice: el reino de Elohim, el reino de los cielos. Él comenzó diciendo en Matitiyahu, cuando comienza el ministerio: hagan teshuvá, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Y Yeshua es el rey, y lógicamente él trae al pueblo a una esfera de autoridad, donde Yeshua es el centro del reino de los cielos, y Yeshua es el rey del reino de los cielos. Si David fue el rey del reino de los cielos en el tiempo en que el Eterno dio este reino a David, David no solamente fue un rey como cualquier otro rey, no solamente fue un rey de Israel, David fue el que estableció el reino de los cielos en Israel. Él entendió lo que el Eterno quería. Recuerden que nuestro padre reinaba sobre Israel, pero un día el pueblo de Israel le dijo: no, nosotros queremos un rey como las naciones. Eso está en Primera de Samuel. Samuel estaba disgustado porque Samuel entendió rechazar al rey y querer un rey como las naciones. No queremos ser un reino celestial, queremos ser solamente como las naciones, un reino celestial. Queremos un rey como tienen las naciones. O sea, el pueblo estaba rechazando el reino de los cielos, el cual se le dio a David. David no solamente es el reino de Israel, no. David es el primer rey de una monarquía celestial. Y por eso el Eterno le da esto ahora a Yeshua. Cuando el Eterno le da la promesa a Abraham,
dice que la nación de Israel tiene tres características, porque el Eterno le dice a Abraham, bueno, Abraham, mira las estrellas de los cielos si la puedes contar. Las estrellas de los cielos se refiere al reino celestial. Mira la arena del mar, si la puedes contar. La arena del mar, entonces se refiere a algo terrenal. El polvo de la tierra, a algo terrenal. Los tres aspectos que tiene este reino, la parte celestial, la parte terrenal y la parte totalmente natural. El polvo de la tierra es natural. La arena del mar hay veces está mojada, otras veces está seca, especialmente la de la orilla del mar. O sea, mostrando que hay veces la gente como que se interesa por la Torá, pero otras veces no se interesa por la Torá, no se interesa por la palabra del Creador. Y las estrellas de los cielos representan la parte celestial del reino. El reino que rige sobre esta tierra. Como dijo el Eterno, Él creó el sol, la luna y las estrellas para que rijan sobre la tierra. Toda la luz producida por el sol, la luna y las estrellas rigen sobre esta tierra. El reino celestial es para regir sobre esta tierra. Se le dio primero a David, pero luego la monarquía decayó. Y se le dio a David y a su cera para siempre. Entonces, viene Yeshua como el Ben David para restaurar el reino celestial. Por eso las primeras palabras son, hagan Teshuvah, porque el reino de los cielos se os es ofrecido. No se ha acercado, como muchos tradujeron ahí, sino Él viene a ofrecer el reino. Y aquí en Mateo 22, Él está hablando de esto. El reino de Elohim es, ya que está entre nosotros. Es semejante a un rey. ¿Cómo así? ¿El reino es un rey? El reino es un rey. Donde está este rey, está el reino. Donde no está este rey, no está el reino. El reino de Elohim es semejante a un rey. El reino de Elohim no es una cosa, el reino de Elohim es una persona. Elohim reina a través de esta persona. Elohim rige a través de esta persona. Elohim se manifiesta a través de esta persona. El reino de Elohim es semejante a un rey. ¿Qué hace este rey? Este rey preparó un banquete de bodas. Este rey preparó un banquete de bodas, un banquete para casarse, un banquete para establecer una relación, un banquete de bodas para su hijo. Pero cuando envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, ellos no quisieron venir. Así que envió otros siervos instruyéndolos que dijeran a los invitados, miren, he preparado mi banquete, he matado mis bueyes y mis reses engordadas y todo está listo, vengan a la boda. Pero no estaban interesados y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y el resto agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey estaba furioso y mandó a sus soldados, los cuales estoy leyendo en Mateo capítulo 22. Entonces dijo a sus siervos, bueno, el banquete de boda está listo, mas los que fueron invitados no lo merecían. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten al banquete de bodas a cuantos se encuentren. Los siervos salieron a las calles y la sala de bodas se llenó de huéspedes. Cuando el rey vino a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas y le preguntó, amigo, ¿cómo te atreviste a entrar aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, átenlo de pies y manos, échenlo en las tinieblas de afuera, en el lugar donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes, pues muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos.
Aquí Yeshua está comparando al reino a un banquete, a una sala de banquete, a un salón de banquete donde está el novio esperando a la novia para esta que tú vas, para este contrato matrimonial. Este rey ha preparado este gran banquete, ha invitado a muchos, pero estos muchos no quisieron venir. Él no dijo, bueno, vamos a cerrar este negocio, vamos a cerrar esta boda, me voy a trastear para otro lugar y en algún otro lugar haré entonces esta boda. No, es la misma boda. Como no quisieron venir inicialmente los que se habían invitado, manda a llamar, pero a que traigan a la misma boda a más invitados. Eso es lo que hemos estado viendo y es lo que dice Yeshua con respecto. La boda tiene que ver con la boda del novio y la novia, la boda del esposo y la esposa. La esposa del Creador siempre ha sido Israel. La boda tiene que hacerse con Israel. La boda se preparó, se mató todos los corderos, los bueyes, se alistó el lugar. Bueno, los que se invitaron inicialmente no quisieron venir. Luego se hizo la invitación a más personas. ¿Qué significa la salvación de los gentiles? ¿Qué es lo que significa la salvación de los gentiles? Estos gentiles que Yeshua está mostrando aquí en la boda, que estaban por todo lado, que estaban afuera, que estaban en los parques, que estaban en los caminos, representa a los de las naciones, a invitar a todos estos que no habían sido inicialmente invitados a la boda. Es lo que el Eterno nos ha venido mostrando estos días. ¿A qué se refiere la salvación de los gentiles que dice Romanos 11:15? Porque si el rechazo temporal de ellos por Yeshua fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? No quisieron venir inmediatamente a la boda, rechazaron, cada uno se fue a sus negocios, se fue a establecer su propia religión, su propio servicio al Creador, pero de todas maneras la boda siguió adelante. ¿Qué es la salvación de los gentiles? Por un lado es que crean en Yeshua, pero por otro lado es que sean sacados del mundo e introducidos en la boda. O sea, traídos a Israel, traídos a el propósito original del Eterno. No es que sean salvos y queden por allá. Hay una boda que se está preparando. Hay una gran boda, la boda del reino. Es la boda de los siglos, es la boda por la cual el Eterno siempre ha trabajado. Es la boda, es el convenio entre el Creador y el pueblo de Israel. Es la boda entre el Creador y el Mashiach. Es la boda entre el Creador y el Ben Elohim. En el libro de Yohanan también todo comienza con una boda, la boda de Caná de Galilea. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí Yeshua. Y Yeshua es el centro de esta boda. Y Yeshua es el novio de la boda. Y Yeshua es el esposo de la boda. No puede haber boda sin el esposo. Efesios 5 dice que maridos amen a sus mujeres así como ¿quién? Así como el Mashiach amó a su esposa. ¿Cuál es la esposa del Mashiach? Israel, que es lo que dice Yohanan capítulo 11. Él vino para casarse, como él dijo, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como muchos rechazaron el banquete, entonces él invitó a más personas a unirse a este banquete de este novio Yehudí, de Yeshua. La salvación plena de los gentiles que habla Romanos es ser agregados a esta misma boda, ser traídos a esta misma boda, a aprender todo lo que el Eterno ha diseñado para este pueblo, todo lo que el Eterno ha entregado a través de su Torah, a través del Brit Hadashah, a través de Yeshua, toda una preparación para que participen de esta boda. Cuando vino el novio dice que Yeshua
el novio, entró y resulta que ahí se encontró a un hombre que no venía vestido de traje de bodas. ¿Qué significa eso? Tratar de servir al Creador por nuestra propia cuenta, tratar de hacer nuestras cosas, crear nuestra propia religión. Hay un traje de boda. El Teilín 45 habla de un traje de boda que el Eterno está preparando, está cosiendo para su propia esposa, y todos tienen que aprender esta misma línea, esta misma palabra, esta misma instrucción, la misma Torá. Todos tenemos que seguir la misma instrucción de la Torá. Todos tenemos que seguir la misma instrucción del Mesías, que es el novio. Todos tenemos que seguir la misma instrucción del Brit Hadashah. Si hacemos otra cosa, entonces nos vamos a encontrar con una sorpresa, como dice Mateo capítulo 15. ¿Qué es lo que dice ahí? Que en aquel día muchos me dirán, y en tu nombre no hicimos esto y aquello, en tu nombre no sanamos y echamos fuera demonios, sí, pero si no se vistió, si hizo su ministerio por fuera, fuera de los parámetros, fuera de la boda, fuera de el salón de boda, va a producir otra cosa, va a producir, y Yeshua lo notó rápidamente aquí. Y Yeshua entró cuando el rey vino a ver a los invitados. Él se fijó en ese hombre que no venía vestido de traje de boda. Cuando el rey vino, entonces él vio esto, este hombre que no se vistió de traje de boda. Aparecieron diferentes enseñanzas, lo que hizo Roma, desjudaizar la palabra, abrirse del propósito original del Eterno, crear una religión diferente a lo que nuestro Padre había ordenado. Y eso produjo a este que no estaba vestido de boda, a este hombre que no se preparó, que tiene un concepto diferente. No fue educado en la Torá, no fue educado ni siquiera en los principios del Brit Hadashah o en los principios del novio del Mashiach. Y por eso cuando él viene, se va a distinguir claramente lo que él estableció, los que están listos para la boda, los que aprendieron el camino, los que aprendieron los preceptos ordenados por él, y los que no lo hicieron. La salvación del pueblo gentil significa lo que dice el Eterno, que habrá una Torá para todos. Habrá una misma Torá, tanto para nacionales como para extranjeros. La única Torá es para todos los de Israel. En Romanos 11:15 dice que, porque si el rechazo temporal de ellos por Yeshua fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? Será vida de entre los muertos. Aquí está hablando Yeshua esta misma palabra en esta parábola. El rechazo temporal, todos estos invitados a la boda, habla de esa parte de Israel que rechazó la boda. Cuando él envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, los primeros invitados a la boda fue casa de Judá. La meta era que de manera nacional ellos aceptaran participar en esta boda, pero sabemos que dice Romanos que hubo un rechazo temporal. Ellos
ellos no lo aceptaron, no aceptaron esta invitación, pero es un rechazo temporal. Y como la boda estaba lista, entonces lo que hizo Yeshua fue enviar a sus emisarios por todo lugar a fin de que la boda se llenara. Pero el plan original continúa, o sea, la instrucción es la misma para todos, la Torá es la misma para todos, las enseñanzas del Mashiach es la misma para todos, las enseñanzas del Brit Hadashah es la misma para todos, y todos tenemos que ser instruidos en la misma instrucción. Saúl habla en Romanos 11 que la salvación de el pueblo Yehudí. Entonces, si ellos rechazaron, ¿qué implica? Que muchos de las naciones, incluso el pueblo de Israel mismo que había perdido su identidad, es traído ahora para tener la misma instrucción de Yeshua, la misma instrucción de los emisarios y la misma instrucción que el Eterno nos había dado a través de la Torá. El plan de Elohim, el plan original, no era destruir a la mayoría del pueblo Yehudí. No era que ellos salieran de la boda y sencillamente ya no tuvieran esperanza o destruirlos inmediatamente. No, por eso dice que al final todo Israel será salvo. Pero debido a que la mayoría del pueblo Yehudí rechazó temporalmente a Yeshua, entonces las buenas noticias de redención, las buenas noticias de salvación, se extendieron por todo el mundo. Y en esta gran cosecha que se hace en toda la tierra, aquí el Eterno está rescatando a Yehudim, está rescatando a israelitas y está rescatando también a gentiles en las naciones que creen en el Mashiach. Pero todos nos unimos a la misma boda, todos nos unimos al mismo principio. La puerta se abrió para cualquiera que quiera convertirse en un talmidín de Yeshua, en un discípulo del judío Yeshua, sin necesidad de convertirse en el judaísmo ortodoxo o sin necesidad de convertirse en un ortodoxo, que es lo que mucho pueblo cree hoy día que tienen que hacer, ¿no? El camino de la ortodoxia Hay dos caminos, digamos, que se han establecido hoy. Uno es el ministerio mesiánico y otro es la religión ortodoxa. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nosotros necesitamos el camino mesiánico, el camino de la instrucción en la Torá con toda la luz del Mashiach, la instrucción en el Brit Hadashah, la instrucción en Yeshua. Ese es nuestro camino. Nuestro camino es identificarnos con el Rey del reino de los cielos, con el Rey que ha constituido la Torá para todos nosotros, que nos ha dado la Torá. No se trata aquí de, cuando se habla de la salvación de los gentiles, de salvarlos porque sí, de salvarlos y dejarlos en cualquier lugar. Se trata de salvarlos y traerlos a la boda. Todos estos hombres que van e invitan por parques, por calles, por casas y los traen a la boda, tienen que traerlo a la boda de Yeshua. O sea, tienen que traerlo a la Yeshua de Yeshua, a la instrucción de Yeshua. Lo mismo que si la boda estuviera llena de solamente judíos, la instrucción seguiría siendo la misma. La instrucción de la Torá, la instrucción del Brit Hadashah y la preparación para el matrimonio con el mismo rey, con Yeshua. Y esto nosotros necesitamos enfatizarlo en esto que el Eterno está hablando. No es solamente como se ha pensado. El sistema de iglesia, lo único que le interesa no es salvación, salvación, y seremos salvos incluso si estamos fuera de la boda. Participaremos de la boda incluso si estamos fuera. No, no puede ser así. Es una boda que se ha preparado. Los que dicen, bueno, yo voy a participar también. Sí, yo creo en el Mashiach, creo en su autoridad, en su obra, pero quiero hacerlo fuera del pueblo de Israel. Quiero hacerlo por fuera del pueblo Yehudí.
Cuando venga Yeshua, él notará esa diferencia. Él notará a los que se dejaron instruir de manera correcta por los emisarios judíos de Yeshua, por los emisarios de Yeshua, por los profetas mesiánicos de Yeshua y aún por Moshe, que Moshe, como Yeshua mismo dijo, todo lo que escribió Moshe fue acerca de mí. O sea, la Torá es mesiánica, los profetas de Israel son mesiánicos. El Brit Hadashah, lógicamente, es el testimonio de Yeshua. Los emisarios, ellos hablaron de Yeshua. Entonces, toda la instrucción tiene que ver con la instrucción de Yeshua. Y hablar de, no, la salvación del pueblo yudí, ellos son salvos y son salvos, quédense donde se queden, van a tener un gran problema al final. Porque al final Yeshua notará los que de verdad tomaron este camino de instrucción, conforme a la instrucción que él dio para su pueblo. No es en sí la salvación lo que ha hecho el cristianismo, lo que ha hecho Roma, de hacer las cosas a su manera, como se les ha ocurrido, como han querido inventar. El Eterno estableció principios. No, la novia se prepara, por ejemplo, en lo que es el Shabbat, en lo que es las fiestas, pero Roma dice, no, aquí queremos al Mesías, pero sin fiestas, sin Torah, sin instrucción. El rechazo de Yeshua por parte de la mayoría del pueblo yudí, o sea, a lo largo de las diferentes décadas, abrió la puerta a la simple aceptación del mensaje del Salvador por cualquier persona en cualquier nación. Pero la mayoría no se unieron al pueblo, siguieron su propio camino. Y esto fue lo que hizo Roma, abrir su propio camino, su propia religión. Y aquí no estamos hablando solo de estos 2000 años, de la historia de estos 2000 años, sino que aquí Shaul mismo, a él le fue revelado que esto duraría mucho tiempo. Este proceso duraría bastante tiempo. Pero al final, como dice Shaul, al final todo Israel será salvo. Esto era lo que tenía que hacer el pueblo. Shaul estaba diciendo que al final de toda esta temporada de rechazo temporal del pueblo yudí, a lo último todos reconocerían, todos entrarían en la boda. La plenitud de la boda es el reino. Como Yeshua habló en Yohanan capítulo 2, que habla de la boda de Caná, comienza diciendo a Yohanan que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Es una profecía. Al tercer día habla del tercer milenio. Un día para el Eterno son 1000 años un día. Al tercer día implica el tercer milenio. O sea, la boda es el reino. La boda es el establecimiento del reino en esta tierra, donde Yeshua se convertirá en el rey desde Jerusalén. Todo el pueblo de Israel habrá sido salvo para ese tiempo ya. La salvación de Israel a fin de traer la bendición para todas las naciones. A lo largo de estas generaciones, nosotros hemos visto el plan. El Eterno está mostrando este plan, aunque la mayoría de las personas no lo entienden. Hoy muchos están entendiendo, estamos entendiendo este plan original de Elohim. ¿En qué se basa este plan original? En el capítulo 11 de Romanos, leemos en el verso 16-17, ahora bien, si la masa, si la jalá ofrecida como primicias es Kadosh, también lo es la masa restante, y si la raíz es Kadosh, lo son las ramas. Porque si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica savia del árbol de olivo. Estas imágenes que presenta Shaul son muy llamativas, llaman la atención, y es lo mismo que Yeshua está hablando con relación
el banquete de bodas, el lugar del banquete de bodas. Todos están siendo invitados al mismo lugar, judíos, israelitas, gentiles de las naciones que creen en el Mesías, todos participando en la misma boda, siendo instruidos todos por la Torá del Eterno que daba testimonio de Yeshua, por los profetas que dieron testimonio de Yeshua y por el Brit Hadashah que es el testimonio de Yeshua. Todos siendo instruidos en todas las instrucciones que son la constitución del reino. La Torá, los profetas, el Brit Hadashah hablaron de la constitución. Todo forma parte de una constitución celestial para el pueblo. Y todos tenemos que aprender lo mismo que vemos en los seguidores de Yeshua. Ahora, cuando Shaul habla de este injerto, hay un árbol de olivo que es el olivo natural, el olivo cultivado. Por un lado se refiere a Yeshua, por otro lado se refiere a Israel. Y algunas ramas fueron desgajadas, partiendo del mismo Yeshua, o sea, la muerte de Yeshua. Muchas ramas desgajadas. Si esto no hubiera pasado, no habría posibilidad de nosotros pertenecer al pueblo. Sin la muerte de Yeshua no podríamos nosotros pertenecer a Israel. Así le den pasaporte y documentos físicos, porque es por la muerte de Yeshua, por la sangre de Yeshua que nosotros somos verdaderos ciudadanos de Israel. Si esto no hubiera ocurrido, si no se hubiera desgajado, no habría posibilidad del injerto. Para hacer un injerto se necesita hacer un corte, una herida en el árbol que se quiere hacer el injerto. Y cada creyente, cada rama silvestre es injertada en el mismo árbol para que disfrute de la misma savia, de las mismas riquezas, para que disfrute de la misma raíz del árbol, de la misma raíz que el árbol está disfrutando, de la misma raíz, de la misma herencia que el Yehudí, el israelí y el que cree en el Mashiach disfruta, de esta misma raíz, de la raíz del Mashiach, de la Torá, de la enseñanza de los profetas, de la enseñanza del Brit Hadashah, de toda esta rica savia, de toda esta herencia espiritual, todos disfrutando lo mismo. Desafortunadamente, muchos no vieron este injerto, y Roma lo que hizo fue abrirlos a crear otro árbol totalmente diferente. El cristianismo, un árbol totalmente diferente, queriéndose nutrir de otra savia, queriendo hacer otras cosas. Y aquí no necesitamos inventar cosas, aquí lo que necesitamos es sujetarnos solamente a la voluntad que nuestro Padre ha establecido. Es entrar a la misma boda. Queremos participar de lo mismo que han participado los hombres de Elohim. Toda la herencia que es transmitida por estos hombres que el Eterno utilizó a lo largo de los años y disfrutar de esa herencia espiritual. Si algunas de las ramas han sido desgajadas, es para que nosotros podamos ser injertados en el mismo árbol y comencemos a disfrutar de la misma rica raíz, la rica savia de este olivo. Y si no se hubieran desgajado, si esto no hubiera pasado, quiere decir, si en ese momento todo Israel hubiese aceptado a Yeshua, todo Yehudá hubiese aceptado a Yeshua, ¿qué hubiera pasado? Pues no habría salvación para los gentiles. No había oportunidad ni para gentiles ni para el Israel de las naciones, porque Yeshua hubiera establecido el reino inmediatamente. Y nosotros no hubiéramos podido asistir a la boda. Y no podríamos haber sido injertados. Si no se hubiera roto, no se habría podido injertar en el mismo árbol. Hoy, seguir lejos del plan original del Eterno es no reconocer la obra plena de Yeshua. Mucha gente dice, sí, Él vino y murió por todos. Pues la palabra dice que tiene un orden. Y ese es el orden original que el Eterno quiere que todos nosotros tengamos.
Si no hay una herida para causar un injerto, este injerto no es en el pueblo ortodoxo. Este injerto no es en la religión ortodoxa. Este injerto es en la Torá del Eterno. Este injerto es en los profetas del Eterno. Este injerto es en las enseñanzas del Brit Hadashah. Este injerto es en el Mashiach. Es lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice que seamos edificados sobre el fundamento de los Sheliahim de Yeshua. Sobre la enseñanza de los profetas de Israel, sobre la enseñanza de la Torah, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua. Si una persona dice, sí, yo quiero la Torah, pero yo no quiero de Yeshua, pues no va a poder ser edificado. Bueno, nosotros queremos el Brit Hadashah, pero no queremos la Torah. No va a poder ser edificado. Nosotros queremos el Brit Hadashah, queremos a Jesús, pero no a Yeshua. No queremos esa obra no va a poder. Es ser injertados en las enseñanzas de los emisarios, o sea, en el Brit Hadashah, en la enseñanza de los apóstoles, profetas, pero siempre la principal piedra, el centro de todo, Yeshua HaMashiach mismo. Esto fue necesario, que muchas ramas fueran desgajadas, para que ahora las naciones pudieran participar de este rico suministro de la vida. El sistema iglesia, el sistema del cristianismo, está totalmente abierto de este principio que el Eterno ha establecido. Esto, mis hermanos, es el principio y es la condición previa después del arrepentimiento. Hacer Teshuvah, por un lado, es arrepentirnos, sí, de nuestros pecados con relación a los pecados que hemos cometido contra nuestro Elohim a través de la muerte de Yeshua, que es el único camino que se nos ha abierto. Y luego entender que somos parte de un pueblo, que somos parte de un cuerpo, como muchos dicen, del cuerpo del Mashiach, del pueblo del Mashiach, disfrutando todos del mismo suministro. Esto, mis hermanos, es la Kahal, esto es la Kehilá. Como vimos al comienzo, la palabra eclesía, que puede significar incluso hasta circo, pero esta eclesía es una asamblea legislativa, o sea, es una asamblea política. Se acostumbraba en el pasado para hablar hoy se habla de Congreso, hoy se habla de cada nación con sus representantes en el Congreso, pero anteriormente a eso se le llamaba eclesía, o sea, era algo totalmente político. Y especialmente esto funcionaba entre los griegos. Entre los griegos, cuando se hablaba de eclesía, no tenía nada que ver con los asuntos espirituales. Tenía que ver con los asuntos políticos. Y esto se inventó en Grecia 594 años antes de la venida del Mashiach. O sea, antes de la venida del Mashiach ya se hablaba de la eclesía. Pero la eclesía no es lo que Roma cree que es la eclesía. 594 años antes de venir el Mashiach, en Grecia se hablaba de la eclesía. ¿Pero qué era la eclesía? Era la asamblea que legislaba las cosas políticas, como los congresos políticos, los principios de la democracia. La eclesía tiene que ver con política. Y la política no tiene que ver con el plan de redención del Eterno. Cuando Yeshua muere, ustedes recuerdan que se le pone un letrero en la parte de arriba de la cabecita del Mashiach. Y dice que ahí había escrito un letrero, un título. Estaba escrito en hebreo, arameo, estaba escrito en griego y en latín. Eso es porque cada idioma está representando algo de la cultura del hombre. El hebreo representa, en ese sentido ahí, la religión humana.
la religión de los hombres. La religión ortodoxa incluso, la religión católica, la religión evangélica, todas las religiones que no entienden el propósito del Creador. Hoy no por ser ortodoxo se ha entendido la voluntad del Eterno. No, porque la religión ortodoxa es otra religión. Igual que el catolicismo, igual que el cristianismo. ¿Qué quiere decir una religión? Algo que fue inventado por un hombre. El catolicismo fue inventado por un hombre y nosotros sabemos. El cristianismo y cada una de sus denominaciones también fueron inventadas por un hombre. El judaísmo ortodoxo también fue inventado por hombres. El judaísmo ortodoxo, como lo conocemos hoy, se inventó después del año 70. O sea, donde fue necesario, debido a que ya no había templo, ni sacerdocio, ni sacrificios. Vieron la necesidad de crear una religión. Y creó una religión. Cualquier cosa, mis hermanos, que sea creado por hombres es una religión. La religión humana, mis hermanos, hay veces es muy buena, pero no tiene nada que ver con la voluntad del Creador. La política también es creada por los hombres, la política, la religión y la cultura. Esas tres áreas son muy importantes de nosotros indagar y conocer, porque esas tres cosas alejan a los hombres del plan original del Eterno. Y el hebreo, el griego y el latín están mostrando estas tres áreas: la religión, la política y la cultura del hombre. Entonces, esto de la eclesía, para muchos creen que, no, el primero que habló de eclesía fue Yeshua. No, Yeshua nunca habló de eclesía. Yeshua habló de la Cajal. Yeshua habló siempre de la asamblea de Israel. Yeshua siempre habló de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua fortaleció la Cajal. Yeshua restauró la Cajal. Yeshua estableció la Cajal. Yeshua fundó la Cajal. O sea, la asamblea de los hijos de Israel, para que fueran edificados sobre este principio: la Torá, profetas, Brit Hadashah, siendo él la principal piedra del ángulo. La Cajal en hebreo significa la asamblea, pero es distinta en función a lo que es la eclesía. Cuando al pueblo Yehudí se le dio la Torá, y cuando el pueblo siguió esa Torá, y cuando el pueblo se ordenó, se organizó, y el Eterno organizó al pueblo como una gran asamblea, ahí estaba la Cajal de los hijos de Israel. Esa palabra eclesía, que comenzamos a hablar estos días, no podemos nosotros decir, bueno, la Cajal es en griego y traducido al español, o traducido al griego es la eclesía y traducido al español es la iglesia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mientras que la eclesía es un asunto político, la Cajal es una asamblea de un pueblo celestial instruido por una instrucción celestial por la Torá para cumplir un propósito celestial, para establecer un reino celestial en esta tierra, de tal manera que es totalmente diferente. No es un juego de palabras, no es que así es en el original. Bueno, en el original hebreo es Cajal, pero para nosotros en español es iglesia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y Yeshua, él habló en Yohanan capítulo 12. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y Yeshua, mis hermanos, él jamás usó en su ministerio la palabra eclesía. No hay un testimonio que diga que Yeshua hablara griego. Y para él era muy claro. Él, como un maestro de Torah, para Yeshua era muy claro los términos. Y cuando Yeshua utilizaba un término, él lo usaba con toda la conciencia y con toda la luz posible. Sin embargo, esta palabra eclesía aparece en todas las Biblias traducidas por Roma, pero no fue la palabra que utilizó Yeshua, especialmente como veíamos en Matthew 16.
muchos dicen, bueno, es que lo que enseña Roma es que Jesús dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, Yeshua nunca habló eso. Yeshua nunca habló esas palabras. Eso es para atribuir a Roma, supuestamente, que Roma ahora son los representantes del Mesías, como ellos dicen, pero no es así. La eclesía es un término griego, se refiere a algo político, una asamblea legislativa. Se usó muchos años antes de la venida de Yeshua en otro aspecto, en el aspecto político, y no tiene nada que ver con la asamblea, no tiene nada que ver con la Cajal, con la asamblea de Israel. Cuando hablamos de la Cajal, no solamente estamos hablando de algo terrenal. Lo que el Eterno le promete a Abraham es: mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, mira el polvo de la tierra. Esa Cajal inmensa. Y Joseph dice que él tuvo un sueño, y en el sueño él miró al sol, la luna y las estrellas, o sea, la parte celestial. Cuando el Eterno le dice: mira, Abraham, mira las estrellas, está hablando de todo, el sol, luna, estrellas. Y Joseph soñó con el sol, con la luna, con 11 estrellas, y Jacob fue el que dio la interpretación. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti? O sea, el sol, luna y estrella están representando a Israel, a la parte celestial de Israel. La Cajal de Israel está compuesta por la parte celestial, por la parte terrenal, por la arena del mar y por el polvo de la tierra, que habla de la gente que se acerca al Eterno por la Torá, como es el caso de la arena, y los que no tienen nada que ver con la Torá, en las naciones, los totalmente paganizados. Pero al final, como dice la palabra, todo Israel será salvo. A lo último, habrá un gran despertar en toda esta obra del Creador para entender todo lo que es la Cajal, lo inmensa que es esta Cajal. Y al final esta Cajal se convertirá en el centro del reino por la eternidad, o sea, la Nueva Jerusalén, que será esta Cajal ya al final del tiempo. La eclesía entonces es algo totalmente diferente. En el libro, por ejemplo, de Yehoshua, habla de la asamblea en Siquem, pero esta asamblea, esta Cajal en Siquem, está hablando del pueblo de Israel ahí en Siquem, y ahí se utiliza la palabra Cajal. Esto, mis hermanos, es importante entender porque, según la traducción de las Biblias, se emplea la palabra eclesía en lugar de la palabra Cajal. Para la mayoría esto es igual, pero esto tiene mucha diferencia. Sí, hubo una traducción al griego del Brit Hadashah, se traduce al griego. Según el testimonio que uno mismo se encuentra leyendo la palabra, vemos que los originales del Brit Hadashah, a excepción de Mateo, estaban en arameo. Hay un texto de Mateo que llama el texto de Shem Tov. Es un texto muy antiguo de Mateo. Todos los estudiosos de la Torá y los estudiosos del Brit Hadashah entienden que los escritos más antiguos debían ser en arameo, porque es que Yeshua hablaba arameo. Y Yeshua hablaba arameo galileo. Igual que la mayoría de los discípulos de Yeshua hablaban arameo galileo. Entonces es lógico que deben quedar registrados estos testimonios en esos idiomas, ya que ellos mismos fueron los que escribieron. O sea, los mismos emisarios, a excepción de Hillel, por ejemplo, que Hillel hace una investigación, los otros están dándose un testimonio. Y por eso la Peshita aramea es un texto muy antiguo, de los más antiguos textos que hay del Brit Hadashah. Y en esos lugares no aparece la palabra eclesía. Pero luego viene la traducción, y la palabra Cajal la tradujeron como eclesía. Y como la mayoría de las versiones tomaron fue los textos griegos, creyendo que los textos griegos son los más antiguos, entonces tradujeron la palabra eclesía para los diferentes idiomas. Se traduce la palabra eclesía para el inglés, que es al primer idioma donde pasan las escrituras de ya los idiomas modernos, y pasa la palabra eclesía a iglesia. Y las diferentes traducciones toman el texto de inglés y lo traducen a los diferentes idiomas.
Entonces siguió en todas las versiones el mismo error. Pero hoy, mis hermanos, nosotros somos privilegiados en poder entender estos significados. Cuando leemos, por ejemplo, la Reina Valera, entonces la Reina Valera pasa por este proceso. Se traduce del arameo al hebreo, del hebreo se traduce para el griego, del griego al inglés, y del inglés se traduce para los otros idiomas. Y cuando leemos en el español, por ejemplo, la Reina Valera, en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, y Yeshua jamás pronunció esta palabra eclesía, porque él no estaba hablando griego. Tampoco vino para fundar iglesias, sino como dice al comienzo del Brit Hadashah, para salvar a su pueblo, como él dijo, para hacer un ministerio directamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el Malach dijo, y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Yeshua es la palabra, si la traducimos correctamente al español, es la palabra Salvador. Yeshua es el Salvador. Yeshua es Adonai el Salvador. Esa Yud que aparece que se une con Yashá, con Yeshua, es la Yud de Elohim, es la Yud de Adonai. Él dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y al pagano también que cree en Yeshua y que se une, que se injerta al pueblo para aprender lo mismo que el pueblo del Mashiach ha aprendido, para tener el mismo entrenamiento, el mismo conocimiento de la Torah, de los profetas, del Brit Hadashah, las mismas prácticas. Cuando vemos en Yohanan 11:52, dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote, siendo el Cohen Gadol ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Yeshua iba a morir por la nación, o sea, por Israel, y no solo por la nación de Israel, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim que estaban esparcidos. Es que el propósito no se ha detenido, el propósito de Elohim no se ha detenido, el propósito original con Israel. Él escogió a Israel. El Eterno le prometió a Abraham que Israel se convertiría en una gran nación y que esta gran nación traería bendición a todas las naciones. Esto no se ha detenido y esto sigue en marcha, este propósito. Y cuando vemos aquí en Yohanan 11:52, aquí vemos el propósito principal de Yeshua. Dice que este Cohen Gadol, debido a que era una autoridad, él profetizó, o sea, esto es una profecía, que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim que estaban esparcidos. Así que cuando se habla de la Cajal, se habla de la congregación de los hijos de Israel, de los hijos redimidos de Israel. Al final todo Israel será salvo, o sea, todos formarán parte de esta gran Cajal, de esta congregación de los redimidos. Cuando Moshe regresó a la cima del monte Sinaí, dice que él, cuando regresó, irradiaba en su rostro la cabot de Elohim, la gloria de Elohim, la luz de Elohim. Tan pronto como llegó al campo donde estaba el pueblo, él reunió a toda la Cajal de los hijos de Israel. La Cajal se refiere a esto, a la congregación de los hijos de Israel, a la gran asamblea de los hijos de Israel. Esto aparece en Shemot 35:1. Y esta porción de la Torá toma su nombre de la primera palabra hebrea ahí, Beyahel. Este verbo Cajal, que significa reunir,
porque Beyahel o Bayahel significa y reunió. Entonces, Yeshua es el único capacitado, mis hermanos, para reunir a todo el pueblo de Israel. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, el pueblo está muy dividido. Si hablamos de casa de Judá hoy día, casa de Judá está muy dividida, especialmente si vemos hacia la religión. Están súper divididos. Están los conservadores, están los liberales, están los ortodoxos, son infinidad de corrientes, políticamente muy divididos, religiosamente muy divididos, pero el único que va a causar esta unidad en el pueblo es Yeshua. Por eso estaba profetizando aquí el Cohen Gadol, que Yeshua iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir, para producir la cajal de los hijos de Elohim que estaban esparcidos. Mis hermanos, la unidad de Israel no se dará por los rabinos, la unidad de Israel no se dará por el rabinato, por la política. La única persona que puede producir la unidad en Israel es Yeshua. Él es el único que traerá a todos los hijos de Israel a ser uno. Moshe era un tipo de esto. Cuando él desciende del monte Sinaí con su rostro lleno de la cabot, tan pronto como él llegó al campamento, él reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando vemos en el Brit Hadashah el cumplimiento final, al final todo Israel será salvo. Y Yeshua reunirá a todo el pueblo de Israel. Y Yeshua reunirá a toda la asamblea, a toda la cajal de los hijos de Israel. Este descenso de Moshe al final de la parte anterior de la Torá, este descenso está hablando de la segunda venida del Mesías, del regreso de Yeshua. Y así como Moshe reunió a Israel en el momento de su aparición, cuando Yeshua regrese, cuando él venga de nuevo, él reunirá toda la cajal de los hijos de Israel. Y Yeshua reunirá a toda la asamblea de Israel, de los 4 rincones del mundo. Y Yeshua hará este trabajo. Y entonces toda la nación de Israel será llamada la asamblea del Mashiach. El reino del Mashiach, la cajal del Mashiach. El reino del Mashiach es la cajal de Israel. Es el reino de Yeshua. Este concepto, mis hermanos, nos ayuda a comprender el significado de la palabra iglesia, que se usa en las traducciones que ha hecho Roma, ¿no? Pero esto, mis hermanos, no es una traducción de la palabra Kahal. O sea, como vemos, el significado es totalmente diferente. La palabra Kahal significa asamblea, congregación, comunidad, refiriéndose a la comunidad de los hijos de Israel. Y la Torá se refiere a la comunidad de las tribus de Israel como la Kahal. O sea, como la asamblea, como la congregación. ¿Qué será el reino? El reino es la Kahal. El reino es esta asamblea de los hijos de Israel, que seremos reunidos al final de todos los rincones del mundo para formar esta Kahal. Hoy estamos viendo esto en parte, cómo el Eterno está reuniendo en este tiempo a los hijos de Israel, pero al final, como dice todo Israel, la segunda venida de Yeshua es para reunir a todos los hijos de Israel en su Kahal. Esta palabra Kahal, entonces, pasa a la versión griega como eclesía, pero esta traducción, como vemos, de la palabra eclesía, ya se usaba. La traducción de la Septuaginta fue en el año 250. Grecia comenzó a usar este término casi 600 años antes, pero mostrando que era algo totalmente político. La palabra griega eclesia apareció a lo largo de la historia en el pasado, y cuando se traduce en la Septuaginta, en los lugares que se habla de la Kahal,
en la Septuaginta aparece la palabra eclesía. Pero entonces la eclesía también se relacionaba era con la asamblea de los hijos de Israel. Porque es en los lugares donde en hebreo hablaba de Cajal que los traductores pusieron la palabra eclesía en la Septuaginta, pero siempre se relacionaba fue con los hijos de Israel. Lógicamente, allá no había iglesia, allá no había protestantismo, catolicismo. Entonces se refería exclusivamente era a la asamblea de los hijos de Israel. A la asamblea que eran fieles al Creador, fieles al Eterno. Sin embargo, ya en el Nuevo Pacto, especialmente en las traducciones del Nuevo Testamento, no hacen esta diferencia, no se hace esta diferencia y por eso se ha causado todo este estrago en la fe de muchos creyentes para apartarlos de la verdadera asamblea. El propósito del Creador es unirnos a todos en la Cajal, que todos pertenezcamos a la Cajal, a esta gran asamblea, a esta gran congregación de los hijos de Israel, por los cuales Yeshua murió, resucitó, por los cuales Él derramó su sangre. Entonces, por no entender el término, hoy se ha abierto y se ha ignorado este significado. Y hoy es donde vemos un sistema totalmente aparte de la Cajal de Israel. Un sistema totalmente divorciado de la Cajal del pueblo escogido por el Eterno. Claro, en la mayoría de las Biblias que lee hoy cada creyente aparece la palabra iglesia, especialmente ahí en el Brit Hadashah en Mateo 16. Y esto ha traído un lavado de cerebro muy tremendo para la gente. Pero hoy necesitamos nosotros detenernos a hablar estas palabras para poderlas entender. Y la historia, cómo fue que surgió todo esto, para entender cuál es el propósito original y cómo es que el enemigo sutilmente ha hecho todos estos cambios. Hoy la palabra iglesia está totalmente desconectada del Tanaj. O sea, el Nuevo Testamento fue desconectado del Antiguo Testamento. El cristianismo hizo eso, sabiendo que la Cajal es la Cajal de los hijos de Israel, es la asamblea de los hijos de Israel. Si este término se hubiera mantenido en las traducciones, entonces todos entenderían que tienen que pertenecer a la Cajal y no tienen que pertenecer a un grupo llamado iglesia, sino todos a la Cajal del Eterno. Bueno, ese es el trabajo que el Eterno está haciendo también en este tiempo con nosotros. Esta palabra iglesia aparece solamente en el libro de Matitiyahu. Pero en realidad la palabra iglesia no aparece en la Biblia. Al traducir eclesia como iglesia, entonces las Biblias traducidas han llevado a creer que la iglesia es una nueva institución fuera del pueblo yehudí, fuera del pueblo de Israel. Es algo nuevo. Como ya se desechó a la Cajal, a la asamblea de Israel, al pueblo de Israel, entonces ahora nace algo nuevo que es el sistema iglesia. Por eso es necesario conocer nosotros la información sobre los idiomas originales, para entender que lo que la gente entiende hoy como iglesia, la escritura se refiere a la asamblea de los hijos de Israel. Ese término iglesia, en sí el trasfondo de ese término es la continuidad, la continuación del pueblo yehudí, es la continuación de la asamblea de los hijos de Israel. No es algo nuevo, sino es una continuación. Y Yeshua viene para redimir la asamblea de los hijos de Israel. Y Yeshua al final vendrá para reunir a toda la asamblea de los hijos de Israel. Y en Revelación capítulo 17 destruirá todos los sistemas que se crearon para ocultar y para torcer el propósito del Eterno con respecto a la Cajal. La Cajal, esta es la palabra que ha sido traducida, es la palabra que ha sido traducida o mal traducida mejor. A ver, la escritura nos dice, entonces por ejemplo en el libro de Matitiyahu también 24, que Yeshua reunirá a todo Israel en su asamblea, en su reino. El reino es toda la asamblea de Israel reunida.
con Yeshua como el centro del reino, como el rey del reino de los cielos. Esto es, mis hermanos, el plan original del Eterno. Este plan original, esta gran asamblea de Israel, la gran asamblea de Israel, con una constitución original que consta de todos los creyentes que se han identificado con Yeshua el Mashiach. Una boda llena de todos vestidos de boda. Es como una boda múltiple. Hablando de esta boda, es una boda múltiple. Pero en esta boda todos están vestidos de boda. Pero ahí hay alguien que no está vestido de boda. O sea, la religión, mis hermanos, no viste de boda a nadie. La religión es un trabajo. Y aquí cuando Yeshua está hablando de este hombre que no está vestido de boda, está hablando de la cajal que se está vistiendo de boda y de la iglesia que no está vistiendo de boda. El sistema de iglesia, mis hermanos, no es el plan original del Eterno. El sistema de iglesia es un plagio mal hecho, es una copia mal hecha. Copiaron todo, copiaron la escritura, pero la tergiversaron. Crearon una cantidad de fiestas, crearon una cantidad de organizaciones, crearon un sacerdocio propio, un pastorado propio, crearon todo un servicio aparte de la cajal del Creador. Y hoy nosotros, mis hermanos, debemos agradecer al Eterno por toda esta luz que Él está trayendo a fin de salvarnos, a fin de aclararnos y a fin de que podamos servir, mis hermanos, con pasión, con poder y con autoridad. Bendito eres tú, Padre, por revelarnos este plan original, por revelarnos el plan original que tiene que ver con Israel, Padre, con la cajal. Bendito eres tú, Padre, por que estamos aquí siendo vestidos de boda, Padre. Nuestros vestidos están siendo preparados. Cada día queremos unirnos a tu cajal, a todos los creyentes tuyos, Padre, de Am Israel, de casa de Yehudá, a todos los creyentes, Padre, aún de las naciones, y que todos podamos ser instruidos y ser vestidos bajo la misma dirección tuya, como tú dijiste, sobre la enseñanza de los emisarios, sobre la enseñanza de los profetas de Israel, de la Torá, y sobre Yeshua como nuestra principal piedra del ángulo, como el novio, como el esposo que nos ha invitado a participar de su boda. No queremos hacer nuestra propia obra, no queremos nada de nosotros. Queremos que todo, Padre, sea nutrido a nosotros a través de tu savia, rica y abundante, Yeshua. Amén.